Sabía que existe un antiguo libro lleno de secretos sobre ángeles caídos, gigantes y el fin del mundo, y que sin embargo fue excluido de la Biblia. Este misterioso texto, conocido como el Libro de Enoc, ha fascinado a eruditos y creyentes durante siglos. Algunos lo ven como un tesoro perdido de sabiduría, mientras que otros lo consideran peligroso y engañoso. Pero, ¿por qué es tan controvertido? ¿Y qué secreto revela que podrían cambiar nuestra forma de ver la historia, la religión e incluso nuestra propia existencia? El Libro de Enoc es un antiguo texto judío atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. A diferencia de otros personajes bíblicos que vivieron y murieron en la tierra, la historia de Enoc es diferente. La Biblia afirma que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Pero, ¿qué vio en el cielo? ¿Y por qué se consideró su testimonio demasiado controvertido para el canon bíblico oficial? El Libro de Enoc no es un único libro, sino una colección de escritos divididos en 5 partes, cada una de las cuales contiene visiones, profecías y advertencias sobre el destino de la humanidad. Los textos describen seres sobrenaturales, secretos divinos y la batalla final entre el bien y el mal. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Este libro habla de los vigilantes, un grupo de ángeles que desafiaron a Dios descendiendo a la tierra y corrompiendo a la humanidad. Estos ángeles caídos tomaron esposas humanas, engendraron gigantes conocidos como los Nefilim y revelaron conocimientos prohibidos que cambiaron la civilización para siempre. Esta historia refleja la breve mención que se hace en Génesis 6:4, donde la Biblia afirma: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Sin embargo, el Génesis no entra en muchos detalles sobre quiénes eran estos seres o a qué condujeron sus acciones. El Libro de Enoc, por otro lado, proporciona un relato elaborado e impactante, uno que quizás era demasiado inquietante para las autoridades religiosas. ¿Por qué se omitió el Libro de Enoc en la Biblia? La respuesta no es sencilla. En la antigüedad, las distintas comunidades judías y cristianas tenían cánones diferentes, es decir, colecciones de libros que consideraban sagrados. Aunque el Libro de Enoc era respetado e incluso citado en algunos textos bíblicos, con el tiempo fue excluido de la mayoría de las versiones de la Biblia, salvo en el caso de unas pocas, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, que aún lo considera parte de sus escrituras. Hay varias razones por las que se rechazó este libro. Una es que fue escrito mucho después de la época de Enoc, probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que lo convierte en lo que los eruditos llaman una obra pseudoepigráfica, un texto escrito con un nombre falso para darle más autoridad. Los líderes religiosos cuestionaron su autenticidad e inspiración divina. Otra razón es que su contenido se consideraba demasiado mitológico y apocalíptico en comparación con el resto de la Biblia. Las descripciones de seres celestiales, viajes cósmicos y castigos divinos sonaban más a fantasía antigua que a escritura. Y luego está el hecho de que el Libro de Enoc contiene algunas contradicciones teológicas, en particular con respecto al papel de los ángeles, la naturaleza del Mesías y los orígenes del mal. Pero quizá la razón más fascinante es que el Libro de Enoc presenta una idea peligrosa, que el conocimiento y el progreso tecnológico de la humanidad podrían no haber sido el resultado de la bendición divina o del ingenio humano por sí solos, sino más bien un regalo o una maldición de los ángeles caídos. Según los escritos de Enoc, estos ángeles rebeldes enseñaron a los humanos la guerra, la magia, la astrología y la metalurgia, habilidades que dieron forma a las primeras civilizaciones, pero que también condujeron a una gran corrupción. Si esto fuera cierto, significaría que gran parte de lo que hoy conocemos, nuestras ciencias, tecnologías e incluso prácticas espirituales,
podrían tener orígenes mucho más misteriosos de lo que jamás imaginamos. A pesar de haber sido excluido de la Biblia, el libro de Enoc no desapareció. Influyó en el pensamiento cristiano primitivo, e incluso se encontraron fragmentos de él entre los rollos del Mar Muerto, lo que demuestra que fue muy leído y considerado importante por algunas sectas judías hace más de 2000 años. Algunas de sus profecías incluso parecen alinearse con escritos bíblicos posteriores, especialmente en lo que se refiere a la venida del Mesías y el juicio final. Pero si el libro de Enoc fue tan influyente, ¿por qué cayó en el olvido? ¿Podría ser que su contenido fuera suprimido deliberadamente para mantener ocultas ciertas verdades? ¿O fue verdaderamente omitido porque no era de inspiración divina? Entre todas las figuras de la Biblia, pocas siguen siendo tan misteriosas como Enoc. A diferencia de otros patriarcas que vivieron largas vidas y finalmente murieron, el destino de Enoc fue diferente. Nunca experimentó la muerte. La Biblia nos dice que caminó con Dios y que fue arrebatado de repente. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿A dónde fue? ¿Y qué fue lo que vio? Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios, luego dejó de existir porque Dios se lo llevó. A primera vista, esto puede parecer una simple declaración, pero oculto dentro de estas pocas palabras es un profundo misterio. Uno que ha desconcertado a los estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. Para comprender la importancia de Enoc, debemos fijarnos en su linaje. Fue el séptimo patriarca después de Adán, nacido en un mundo que aún era nuevo, pero que ya descendía a la corrupción. También fue el bisabuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para sobrevivir al diluvio universal y restaurar la humanidad. Pero mientras que la historia de Noé es bien conocida, la de Enoc es mucho más enigmática. A diferencia de sus antepasados y descendientes, no hay constancia de su muerte. En su lugar, las Escrituras simplemente afirman que Dios se lo llevó. Pero ¿a dónde fue? Muchos creen que Enoc fue llevado vivo al cielo, lo que le convierte en una de las dos únicas personas de la Biblia que experimentaron tal destino, siendo el otro, el profeta Elías, que fue llevado en un carro de fuego. Pero, ¿por qué Enoc fue elegido para un destino tan singular? La respuesta puede estar en su viaje celestial, un acontecimiento descrito en el libro de Enoc, pero solo insinuado en la Biblia. El libro de Enoc amplía esta breve mención bíblica, revelando que Enoc fue llevado a los reinos más allá de la tierra, donde fue testigo de secretos divinos, batallas cósmicas y el destino de ángeles y hombres. Según estos escritos, no fue simplemente un hombre que vivió una vida recta, sino un profeta, un mensajero que recibió el conocimiento de realidades ocultas, como la estructura de los cielos, los movimientos de los cuerpos celestes y el futuro juicio del mundo. Pero, ¿por qué Enoc fue elegido para tales revelaciones? Una teoría es que él era el último hombre justo en un mundo corrupto, un mundo que estaba siendo influenciado por seres poderosos conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles que, según el libro de Enoc, abandonaron su deber divino, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar al nacimiento de los Nefilim, híbridos gigantes de descendencia humana y angélica. Los vigilantes también revelaron conocimientos prohibidos a la humanidad, enseñándoles la guerra, la magia y las ciencias avanzadas. Este conocimiento, aunque poderoso, condujo al caos y la corrupción generalizados. Enoc, sin embargo, era diferente. No cayó en la oscuridad que había comenzado a extenderse por la tierra. Por el contrario, permaneció dedicado a Dios, buscando la sabiduría y el entendimiento. Esto podría explicar por qué fue elegido para recibir visiones del reino divino y del juicio venidero. Pero, ¿qué vio exactamente en este viaje? Según el libro de Enoc, fue conducido por guías angélicos a través de diferentes estratos del cielo,
donde contempló el trono de Dios, las prisiones de los ángeles caídos y el funcionamiento oculto del universo. Vio los registros de los actos humanos, los destinos de los justos y los malvados, e incluso vislumbró el futuro, incluida la llegada de una figura mesiánica, a la que se aludía como el Hijo del Hombre, que un día traería la justicia divina. ¿Podría ser que el viaje de Enoc no fuera solo un privilegio, sino una misión? ¿Fue elegido para ser testigo de estas cosas y así poder advertir a la humanidad? Si es así, ¿por qué sus escritos fueron finalmente desechados y eliminados de la mayoría de las versiones de la Biblia? Algunos creen que la exclusión del libro de Enoc no fue accidental. Las visiones y revelaciones que contenía eran demasiado poderosas, controvertidas e incluso peligrosas para los líderes religiosos de la época. Después de todo, si Enoc realmente caminaba con Dios y tenía acceso al conocimiento divino, ¿no tendrían sus palabras un significado inmenso? ¿Podrían contener verdades que estaban destinadas a ser ocultadas? A pesar de haber sido omitida de la mayoría de los cánones bíblicos, la historia de Enoc no se desvaneció en la oscuridad. Su nombre aparece de nuevo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11:5, que dice: «Por la fe, Enoc fue arrebatado de esta vida, de modo que no experimentó la muerte. No pudo ser hallado, porque Dios se lo había llevado. Pues antes de ser arrebatado, fue alabado como alguien que agradaba a Dios». Aún más sorprendente es el hecho de que el Nuevo Testamento cite directamente el libro de Enoc, lo que demuestra que los primeros cristianos conocían su contenido y, como mínimo, lo consideraban importante. Judas 1:14-15 hace referencia a una profecía encontrada en el libro de Enoc que describe el regreso del Señor con decenas de miles de sus santos para ejecutar el juicio. Esto sugiere que los escritos de Enoc influyeron no solo en el pensamiento judío, sino también en los cimientos del cristianismo primitivo. Si Enoc era realmente un profeta de conocimiento oculto, ¿qué más sabía? ¿Y qué advertencias dejó tan inquietantes que tuvieron que ser eliminadas de los textos religiosos dominantes? El libro de Enoc no se parece a ningún otro texto antiguo. No es una historia única y continua, sino una colección de 5 escritos distintos, cada uno de los cuales revela verdades ocultas sobre el pasado, el presente y el futuro. Estos textos contienen visiones de los cielos, profecías de juicio y secretos del universo que fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en la Biblia. Pero, ¿qué contienen exactamente estos 5 libros? ¿Y por qué sus mensajes eran tan controvertidos? Comencemos por la primera y más infame sección. Esta es la parte más conocida y quizás la más chocante del libro de Enoc. Revela una historia secreta anterior al diluvio de Noé y pone en tela de juicio todo lo que creemos saber sobre los orígenes del mal. La historia comienza con un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Eran seres divinos encargados de vigilar a la humanidad, guiándola y protegiéndola. Pero algo salió terriblemente mal. Los vigilantes comenzaron a codiciar a las mujeres humanas y, en un acto de desafío, abandonaron sus deberes celestiales y descendieron a la tierra. Bajo el liderazgo de Shemijazá, estos ángeles caídos tomaron esposas humanas y cometieron un acto impío que cambiaría el mundo para siempre. Sus uniones produjeron una descendencia monstruosa. Los Nefilim, híbridos gigantes de ascendencia angélica y humana. Estos seres no se parecían a nada que hubiera existido antes en la tierra. Poseían una fuerza inmensa, conocimientos y ansias de poder. Pero la corrupción no se detuvo ahí. Los ángeles caídos también enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad: guerra, hechicería, astrología y metalurgia. La humanidad, antes inocente, se vio de repente armada con poderes fuera de su control. La violencia se extendió y el mundo se sumió en el caos. Al ver esta destrucción, Dios envió a los arcángeles, Michael, Gabriel, Rafael y Uriel, para intervenir. Los ángeles caídos fueron capturados y encadenados en espera del juicio final,
mientras que sus descendientes, los Nefilim, fueron aniquilados por el diluvio universal. Esta escalofriante historia plantea muchas preguntas. ¿Podría ser que el diluvio no fuera solo para limpiar a la humanidad, sino para eliminar a estos seres antinaturales? ¿Y si los ángeles caídos fueron encarcelados, podrían algunos estar todavía acechando en las sombras, esperando su liberación? Esta sección presenta una figura misteriosa, alguien llamado el Hijo del Hombre. ¿Pero quién es? El libro de Enoc describe al Hijo del Hombre como un gobernante divino, destinado a juzgar a los malvados y recompensar a los justos. Este concepto es sorprendentemente similar al de Jesucristo, que más tarde se llamaría a sí mismo el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Pero lo que es aún más sorprendente es que el libro de Enoc fue escrito mucho antes de la época de Jesús. ¿Podría tratarse de una profecía del Mesías, registrada siglos antes de su llegada? Si es así, ¿qué más revela sobre el futuro? Según este libro, habrá un juicio final, en el que los ángeles caídos, los malvados gobernantes del mundo y todos los que se han opuesto a la ley divina serán arrojados al castigo eterno. Mientras tanto, los justos serán recompensados con un mundo nuevo y perfecto. ¿Podría esta profecía estar desarrollándose todavía hoy? A diferencia de los libros anteriores, que se centran en los ángeles y el juicio, esta sección es una guía científica y mística del universo. Describe los movimientos de las estrellas, el sol, la luna y los ciclos celestes, conocimientos que iban mucho más allá de lo que debían saber las civilizaciones antiguas. Pero, ¿cómo obtuvo Enoc esta información? ¿Podría ser que su viaje por los cielos le revelara secretos sobre la estructura del cosmos que luego se perdieron en el tiempo? Lo que resulta aún más inquietante es que algunos astrónomos modernos han observado similitudes entre las descripciones de Enoc y la mecánica celeste real. ¿Podría ser que este antiguo libro contiene sabiduría oculta sobre el universo, sabiduría que fue prohibida a la humanidad? Esta sección es una colección de sueños proféticos, donde Enoc ve visiones simbólicas de la historia y el futuro. Una de las visiones más famosas es conocida como el Apocalipsis animal, un sueño donde los humanos son representados como diferentes animales y sus acciones a lo largo de la historia se desarrollan en una historia codificada. 40. Se predice el diluvio como un acontecimiento de limpieza. La llegada del Mesías se insinúa a través de un toro blanco que se alzará. Se muestra la batalla final entre el bien y el mal, donde las fuerzas caídas son destruidas de una vez por todas. Podría ser que la historia se esté repitiendo y que nos estemos acercando a los acontecimientos predichos en el sueño de Enoc. Esta sección final es un mensaje directo de Enoc a sus descendientes y tal vez a nosotros. Advierte sobre la corrupción del mundo, el regreso de fuerzas ocultas y la necesidad de que los justos permanezcan vigilantes. Muchos creen que esta carta fue escrita no solo para los tiempos antiguos, sino para una generación futura que presenciaría el surgimiento del mal una vez más. ¿Podríamos ser nosotros esa generación? Cada año que pasa, vemos cómo aumentan los conocimientos, la agitación mundial y los cambios sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Son estas las señales que previó Enoc? Y si su carta contiene realmente una advertencia dirigida a nosotros, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? El libro de Enoc es algo más que un texto perdido. Es un modelo para comprender antiguos misterios, ángeles caídos, secretos cósmicos y el destino de la humanidad. Cada sección se basa en la anterior, revelando verdades que han permanecido ocultas durante miles de años. Pero, ¿y si este libro nunca fue destinado al olvido? ¿Y si su eliminación de la Biblia fue un acto intencionado para mantener a la humanidad en la oscuridad? Hay una historia tan antigua, tan controvertida, que se ocultó al mundo durante siglos. Una historia de ángeles que desafiaron al cielo,
de conocimiento prohibido dado a la humanidad y de gigantes que una vez caminaron sobre la tierra. Pero, ¿quiénes eran estos misteriosos seres? ¿Por qué abandonaron su propósito divino? ¿Y cómo influyeron sus acciones en el destino de la humanidad? Mucho antes del diluvio, antes de la época de Noé, el mundo era aún joven. Los cielos habían asignado un grupo especial de ángeles para vigilar a la humanidad, unos guardianes conocidos como los vigilantes. Su deber era simple: observar y proteger, asegurándose de que los humanos se desarrollaran según el plan divino. Cuando los vigilantes contemplaron la tierra, empezaron a sentir algo que nunca debieron experimentar: deseo. Deseaban a las mujeres humanas, encantados por su belleza, y pronto arraigó un pensamiento prohibido: ¿y si pudiéramos descender a la tierra y tomarlas como esposas? Esta idea, al principio solo un susurro, pronto se convirtió en una rebelión a gran escala. Los vigilantes, liderados por Shemijazá, hicieron un pacto terrible, un acuerdo inquebrantable según el cual todos compartirían este crimen para que ninguno pudiera traicionar a los demás. 200 ángeles descendieron del cielo, pisando el monte Hermón, y allí sellaron su destino. Tomaron esposas humanas, y de estas uniones antinaturales nació algo monstruoso. Estos niños no eran ordinarios, eran gigantes, llamados los Nefilim, y no se parecían a ninguna criatura jamás vista. Alcanzaban alturas aterradoras, eran más fuertes, más rápidos y mucho más inteligentes que cualquier humano. Pero también eran despiadados. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim asolaron la tierra. Devoraban todo lo que veían: animales, cosechas y finalmente a los propios humanos. Se volvieron contra la humanidad, convirtiéndose en tiranos, caníbales y guerreros de la destrucción. Los ángeles caídos no solo tomaron esposas humanas, también enseñaron conocimientos prohibidos, desvelando secretos que nunca estuvieron destinados a la humanidad. Cada ángel caído aportó un tipo de conocimiento diferente, revelando secretos que solo los seres celestiales deberían haber conocido. Azazel enseñó a los humanos el arte de la guerra, mostrándoles cómo forjar espadas, escudos y armas mortales. Armaros reveló los misterios de los encantamientos y la hechicería, desvelando el poder de la magia oscura. Barakihal introdujo la astrología, enseñando a los humanos a leer las estrellas y predecir el futuro. Cocabiel reveló los secretos de los cielos, exponiendo verdades cósmicas que nunca fueron concebidas para las mentes mortales. Shamsiel enseñó a la humanidad los caminos del sol, la luna y los ciclos celestes, dándoles poder sobre el tiempo mismo. Con este nuevo conocimiento, la humanidad se volvió unos contra otros. Estalló la guerra. La magia se utilizó para la corrupción. La gente empezó a adorar a dioses falsos y la violencia se extendió como una plaga. Lo que una vez había sido un mundo de inocencia se había convertido en un campo de batalla entre el hombre, el monstruo y las fuerzas angélicas. La tierra se sumió en el caos y pronto los gritos de la humanidad alcanzaron los cielos. Dios, al ver lo ocurrido, envió a 4 arcángeles, Michael, Gabriel, Rafael y Uriel, para que intervinieran. Azazel, el corruptor, fue atado y arrojado a las tinieblas bajo el desierto, donde permanecería hasta el juicio final. Shemijazá y los demás ángeles caídos fueron encadenados y encarcelados en el abismo, obligados a esperar su castigo al final de los tiempos. En cuanto a los Nefilim, fueron borrados de la tierra por una gran catástrofe, el diluvio universal. El libro de Enoc sugiere que aunque sus cuerpos físicos fueron destruidos, las almas de los Nefilim no perecieron. En su lugar, se convirtieron en espíritus errantes, condenados a vagar por la tierra. ¿Podrían ser estos espíritus los mismos demonios de los que oímos hablar en mitos y leyendas? Y si su influencia aún perdura, ¿podría estar su regreso más cerca de lo que pensamos? La verdad oculta. ¿Por qué se borró esta historia?
la historia de los vigilantes, los Nefilim y el conocimiento prohibido que trajeron cambia por completo la forma en que entendemos la historia, la mitología e incluso la religión. Pero si esta historia es tan importante, ¿por qué fue eliminada de la Biblia? Algunos dicen que era demasiado peligrosa, demasiado reveladora. Si la humanidad conociera la verdad, ¿qué más empezaría a cuestionarse? Otros creen que ciertas fuerzas no querían que este conocimiento sobreviviera, que borrándolo podrían mantener a la humanidad ciega a su propio pasado. Pero, ¿y si la historia de los vigilantes no es solo historia antigua? ¿Y si los caídos siguen trabajando hoy en día, influyendo en la humanidad de formas que aún no comprendemos? ¿Podría su conocimiento prohibido estar aún dando forma a nuestro mundo, nuestra tecnología, nuestras guerras e incluso nuestras creencias? ¿Y si los Nefilim caminaron una vez sobre la tierra, podrían volver a caminar entre nosotros? En un mundo consumido por la violencia y la rebelión, se desarrolló una historia tan increíble y aterradora que ha rondado las páginas de los textos antiguos durante milenios. Una historia de ángeles caídos, gigantes monstruosos y un mundo al borde de la destrucción. Pero si te dijera que esta historia, enterrada en el libro de Enoc, podría cambiar todo lo que creías saber sobre la historia, lo divino y el fin de los días. Descubramos los oscuros secretos de los vigilantes, los Nefilim y el diluvio, y descubramos cómo estos antiguos acontecimientos no son solo reliquias del pasado, sino advertencias de lo que está por venir. Mucho antes del primer registro escrito de la humanidad, existía un grupo de ángeles, seres celestiales encargados de vigilar la tierra. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, debían permanecer en el cielo, observando a la humanidad desde lejos. Pero no se contentaban con observar. Los vigilantes se inquietaron. Miraban a las mujeres de la tierra y las deseaban. No se limitaron a observar a la humanidad, sino que se enamoraron de ella. El libro de Enoc revela que estos ángeles, dirigidos por Shemijasa, descendieron a la tierra, abandonando su deber divino y tomando esposas humanas. Este acto de rebelión no solo fue una violación del orden divino, sino que puso en marcha una cadena de acontecimientos que sacudiría los cimientos mismos de la existencia. Porque en su unión con mujeres humanas, los vigilantes dieron a luz a seres de poder inimaginable, los Nefilim. Los Nefilim no eran niños ordinarios. Nacidos de sangre divina y mortal, estos seres crecieron hasta alcanzar tamaños monstruosos, elevándose por encima de la gente de la tierra. Los gigantes, como eran conocidos, no eran gentiles, eran violentos, tiránicos y crueles. Convirtieron la tierra en un campo de batalla, devorando todo lo que se cruzaba en su camino y sembrando el caos allá por donde pasaban. Pero su reino de terror no se detuvo ahí. Los Nefilim, dotados de una fuerza increíble, enseñaron a la humanidad artes prohibidas, compartieron sus conocimientos de guerra, magia y metalurgia, y al hacerlo, corrompieron a la humanidad hasta hacerla irreconocible. Los gigantes no solo corrompieron la tierra, corrompieron los corazones de los hombres, llevaron a la gente al pecado, les enseñaron a hacer la guerra y a esclavizar a sus semejantes. La tierra misma se manchó con su maldad, pero sus monstruosas acciones no pasaron desapercibidas para los cielos. Al ver la devastación causada por los vigilantes y su descendencia, la ira de Dios fue inevitable. El juicio del cielo descendió sobre la tierra, un juicio que acabaría con el mal que había manchado el mundo. El libro de Enoc nos dice que el diluvio, un cataclismo que aniquiló a todos, salvo a los justos, fue el castigo divino de Dios. Los Nefilim fueron destruidos, sus formas físicas se ahogaron, pero sus espíritus siguieron vivos, malditos para siempre, a vagar por la tierra como demonios. Noé, un hombre justo en un mundo de maldad,
fue elegido para construir el arca, el único santuario en medio de la tormenta que se avecinaba. Reunió a su familia y a los animales, preservando la vida mientras las aguas crecían, tragándoselo todo a su paso. El reinado de terror de los Nefilim llegó a un violento final. Pero los espíritus de estos gigantes caídos no descansaron. Sin embargo, la historia no termina con el diluvio. En las visiones de Enoc hay esperanza. En medio de la destrucción y el juicio, Enoc previó un tiempo de restauración. Vio la llegada del Hijo del Hombre, el Mesías, que juzgaría a los malvados, resucitaría a los muertos y traería un tiempo de paz eterna para los justos. El Hijo del Hombre vendría a establecer la justicia, a castigar a los corruptos y a poner fin al reino del mal. Enoc vio este juicio final como un momento en el que los justos serían recompensados con la vida eterna y los malvados sufrirían el castigo eterno. El diluvio había limpiado la tierra una vez, pero este juicio final traería un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Podríamos estar acercándonos a este gran juicio final? ¿Y cómo se relaciona la historia de los Nefilim, los ángeles caídos, y el juicio final con los acontecimientos de nuestro tiempo? El viaje de Enoc no solo le llevó a la tierra, sino al mismísimo trono de Dios. Se le mostró la estructura cósmica del universo, revelándole el intrincado orden del cielo y del infierno. Los cielos no eran solo un concepto distante. Enoc presenció el trono de Dios mismo, un lugar de gloria y poder inimaginables, donde Dios reside en el centro del universo. Pero debajo de los cielos también había un lugar oscuro y terrible, el abismo, una prisión para los malvados, incluyendo los ángeles caídos y sus hijos rebeldes, los Nefilim. Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, los 4 arcángeles, desempeñaban papeles centrales en este orden divino. Eran los que llevaban a cabo el juicio de Dios, encadenando a los vigilantes y asegurándose de que se preservaba el equilibrio cósmico. Pero hay más en esta visión. Enoc vio que el futuro no se trataba simplemente de juicio, sino de restauración. Vio un mundo nuevo, libre de corrupción, donde reinaría la justicia y prevalecería finalmente la paz. Entonces, ¿qué significa para nosotros la historia de los vigilantes, los Nefilim y el diluvio? Es una advertencia, un recordatorio de que cuando nos apartamos del camino divino, cuando cedemos a la corrupción y al deseo, provocamos nuestra propia perdición. Pero también es una llamada a la esperanza. A pesar de la destrucción de los Nefilim, a pesar del juicio que aniquiló un mundo entero, queda la promesa de un Mesías que restaurará la justicia y hará nuevas todas las cosas. El libro de Enoc siempre ha sido objeto de debate y fascinación, no solo por su contenido, sino también por sus curiosas conexiones con la Biblia. Pero, ¿y si le dijera que, a pesar de su exclusión del canon sagrado, el libro de Enoc tiene profundos vínculos con algunos de los versículos más importantes del Nuevo Testamento e incluso comparte sorprendentes similitudes con figuras y profecías clave del Antiguo Testamento? Profundicemos en estas conexiones bíblicas, desde las citas directas del Nuevo Testamento hasta los paralelismos hallados en las profecías de Daniel. Pero también exploraremos las contradicciones, las áreas en las que el libro de Enoc parece chocar con las enseñanzas bíblicas tradicionales. Una de las conexiones más sorprendentes entre el libro de Enoc y la Biblia procede del propio Nuevo Testamento. En el libro de Judas, la carta escrita por el hermano de Jesús, hay una cita directa del libro de Enoc. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos. Mirad, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos, y para condenarlos a todos por todos los actos impíos que han cometido en su impiedad, y por todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos han pronunciado contra él. Este pasaje es una referencia directa a la profecía de Enoc en el libro de Enoc, concretamente en el capítulo 1,
donde se describe la venida del Hijo del Hombre con una hueste de ángeles para pronunciar el juicio final sobre los malvados. El hecho de que Judas cite este libro no canónico es a la vez intrigante y significativo, ya que implica que el libro de Enoc era al menos familiar para las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué es importante? Nos dice que la iglesia primitiva pudo haber considerado el libro de Enoc como una valiosa fuente de profecía y sabiduría, aunque finalmente fuera excluido del canon bíblico. Esta conexión arroja luz sobre la forma en que los primeros cristianos pensaban sobre el juicio, el fin de los días y el papel del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una figura central en el libro de Enoc, y su representación es notablemente similar a la figura descrita en el libro de Daniel. En Daniel 7, 13, 14, encontramos una descripción de una figura misteriosa que aparece ante el anciano de días. En mi visión nocturna miré, y allí estaba delante de mí uno semejante a un hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de los días y fue conducido a su presencia. Se le dio autoridad, gloria y poder soberano. Todas las naciones y pueblos de todas las lenguas le adoraron. Aquí, a la figura del Hijo del Hombre de Daniel se le da dominio, autoridad y poder eterno. Esta figura es similar en apariencia y papel al Hijo del Hombre del libro de Enoc, donde se le representa como un juez divino que traerá el juicio final y la liberación de los justos. En el libro de Enoc, el Hijo del Hombre es un agente de la justicia divina, muy parecido a la figura de la visión de Daniel. La sección de parábolas de Enoc revela que este Hijo del Hombre regresará para derrotar a los malvados y recompensar a los justos con la vida eterna. Lo fascinante aquí es que ambos textos, Daniel y Enoc, describen al Hijo del Hombre de manera similar, lo que sugiere una cosmovisión apocalíptica compartida que influyó tanto en el pensamiento judío como en el cristiano primitivo. Tanto Enoc como Daniel ven al Hijo del Hombre como una figura central en el eschatón, y ambos enfatizan su papel como juez divino en el final de los tiempos. Aunque el libro de Enoc comparte muchas similitudes con la Biblia canónica, también existen varias contradicciones que impiden su inclusión en las escrituras oficiales. Desglosemos algunas de estas diferencias clave. En el libro de Enoc, los vigilantes, ángeles caídos, son figuras centrales, y su rebelión contra Dios es una de las historias principales. Descienden a la tierra y, como vimos antes, corrompen a la humanidad, enseñándoles artes prohibidas. Sin embargo, en la teología cristiana tradicional, los ángeles son meros mensajeros de Dios, sin capacidad para pecar del modo descrito en Enoc. La idea de que los ángeles pudieran caer e interactuar tan directamente con la humanidad era controvertida para las primeras comunidades judías y cristianas. Las enseñanzas de los vigilantes, particularmente sobre la guerra, la magia, la astrología y la metalurgia, también contrastan fuertemente con el retrato bíblico de los ángeles, que generalmente tienen la tarea de entregar los sagrados mandamientos de Dios, no de enseñar conocimientos prohibidos. La cronología de los acontecimientos en el libro de Enoc es a menudo no lineal y a veces incoherente con el relato bíblico. Por ejemplo, mientras que el libro del Génesis afirma que Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo, el libro de Enoc añade varios siglos de secretos divinos, viajes cósmicos y detalladas visiones apocalípticas que no se alinean claramente con la historia bíblica del Génesis. Además, las visiones de Enoc sobre el juicio final parecen muy simbólicas y atemporales, mientras que en la Biblia las profecías suelen estar vinculadas a acontecimientos históricos o cronologías concretas. La teología del libro de Enoc presenta una visión dualista del universo, en la que la luz y las tinieblas están en constante oposición, y en la que se hace mucho hincapié en la justicia divina. Sin embargo,
Esto está en cierto modo en desacuerdo con la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios es soberano y su juicio es retratado como algo que se desarrollará en su tiempo, no como una lucha cósmica entre el bien y el mal, de la misma manera que sugiere el libro de Enoc. El concepto de un juicio venidero se encuentra en la Biblia, pero la versión de Enoc presenta un escenario mucho más dramático y divisivo, donde naciones enteras son juzgadas y los propios ángeles son atados y castigados. Este dualismo extremo choca con la representación más matizada de la misericordia y la gracia de Dios en la fe cristiana, que hace hincapié en que la salvación está al alcance de todos, no solo de los considerados justos al final de los tiempos. El libro de Enoc, un texto lleno de visiones místicas, ángeles caídos y juicios cósmicos, ha ejercido una profunda influencia en el desarrollo de las tradiciones bíblicas. Sin embargo, a pesar de su intriga y sus poderosas imágenes, fue excluido del canon bíblico oficial. ¿Por qué? ¿Por qué no se considera parte de la Biblia este antiguo libro, que contiene historias tan fascinantes e incluso ecos en las escrituras del Nuevo Testamento? Exploremos las razones de su exclusión, centrándonos en su clasificación como pseudoepígrafa, las cuestiones teológicas que suscitó y el proceso de canonización que condujo a su rechazo por la mayor parte de la Iglesia primitiva. La primera razón importante por la que el libro de Enoc fue excluido de la Biblia es su clasificación como pseudoepígrafe, término utilizado para describir escritos antiguos atribuidos falsamente a personajes bíblicos. En el caso del libro de Enoc, afirma haber sido escrito por Enoc, el bisabuelo de Noé, e incluso se presenta como su testimonio de visiones y profecías que recibió de Dios. Sin embargo, los eruditos modernos coinciden en que el libro de Enoc no fue escrito realmente por el propio Enoc, sino por múltiples autores anónimos mucho después de su época. El libro de Enoc fue escrito probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, durante un período de gran literatura apocalíptica judía. Estos autores utilizaron el nombre de Enoc como una forma de dar autoridad a su trabajo, lo cual era una práctica común en la literatura antigua. El nombre de Enoc tenía un gran peso debido a su misterioso viaje celestial y a su posición prominente en Génesis 5:24, donde se dice: Enoc caminó con Dios, y no fue, porque Dios se lo llevó. Atribuyendo estos escritos a una figura tan respetada, los autores esperaban ganar más aceptación y credibilidad para sus ideas. Sin embargo, esta falsa atribución era problemática para los líderes religiosos y los eruditos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La autenticidad de los textos canónicos se sometía a un cuidadoso escrutinio, y la falta de una conexión genuina del libro de Enoc con Enoc planteaba dudas sobre su legitimidad y autoridad. Una de las principales cuestiones teológicas que llevaron a excluir el libro de Enoc de la Biblia son sus enseñanzas poco ortodoxas sobre los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc presenta una narración de ángeles caídos, llamados los vigilantes, que descienden a la tierra y toman esposas humanas, lo que da lugar al nacimiento de los Nefilim, una raza de gigantes. Esta historia es dramática y controvertida, ya que sugiere que los ángeles, seres divinos creados por Dios, podrían rebelarse, casarse con humanos y corromper a la raza humana. En la teología tradicional cristiana y judía, los ángeles son considerados seres espirituales puros, sin capacidad de pecar ni de interferir en la procreación humana. En la Biblia, los ángeles son típicamente representados como mensajeros o sirvientes de Dios, y no hay ningún indicio de que pudieran tener relaciones físicas con los humanos. El libro de Enoc, por otro lado, profundiza en esta narrativa, representando la caída de los vigilantes como una fuente importante de maldad en el mundo. Esta rebelión angélica presentaba una teología problemática tanto para los rabinos judíos como para los primeros padres cristianos, que se mostraban muy cautelosos ante cualquier enseñanza
que pudiera socavar las creencias tradicionales en la soberanía de Dios y la pureza de los seres angélicos. La idea de que los ángeles pudieran caer de una forma tan dramática y física se consideraba blasfema e incompatible con la concepción establecida de la angelología. Otra cuestión clave del libro de Enoc es su estilo mitológico, que difiere radicalmente de la historicidad bíblica que se encuentra en el canon aceptado. El libro de Enoc presenta historias vívidas y a menudo fantásticas que toman prestado en gran medida de la mitología y la leyenda, con viajes cósmicos, juicios divinos y paisajes extraterrestres que están muy lejos de la narrativa más directa y centrada en la historia de la Biblia. Mientras que la Biblia presenta una historia teológica de la salvación, con Dios interactuando directamente con su pueblo a través de profetas, reyes y el Mesías, el libro de Enoc se lee más como una saga mítica con grandes imágenes y elementos alegóricos. Hay visiones del cielo, ángeles que portan pergaminos divinos y profecías que sacuden la tierra y que parecen más una leyenda que historia real. El estilo de la Biblia es más concreto en su narrativa histórica. Cuenta las historias de la alianza de Dios con su pueblo, con menos atención al simbolismo o a las exageradas batallas cósmicas. En cambio, el libro de Enoc, con su lenguaje ricamente simbólico y sus elementos mitológicos, contrastaba fuertemente con el estilo más directo de las Escrituras, lo que llevó a muchos a considerarlo menos autorizado o inspirado. La canonización de la Biblia fue un proceso largo y complejo que se prolongó durante siglos. Tanto para el judaísmo como para el cristianismo, el canon se refiere a la lista oficial de libros considerados autorizados e inspirados por Dios. El libro de Enoc, a pesar de su popularidad en ciertos círculos, fue rechazado del canon oficial durante el proceso de canonización por varias razones, incluyendo su naturaleza pseudoepigráfica y controversias teológicas. En el judaísmo, el libro de Enoc nunca fue aceptado por las autoridades rabínicas. Los eruditos judíos no lo reconocieron como parte de las escrituras hebreas, en gran parte debido a su angelología y a su naturaleza pseudoepigráfica. Aunque el libro de Enoc se leía y respetaba en algunas comunidades judías, no se consideraba autoritativo ni canónico del modo en que lo eran otros libros, como el Génesis, los Salmos o Isaías. Para los primeros cristianos, el libro de Enoc fue igualmente rechazado por la mayoría de los padres de la Iglesia. Aunque la Iglesia etíope lo aceptó más tarde, la mayoría de los concilios cristianos, incluidos los de Hipona, 393 EC, y Cartago, 397 EC, no incluyeron el libro de Enoc en el canon del Nuevo Testamento. Su naturaleza mitológica, sus enseñanzas angelológicas y su autoría pseudoepigráfica se consideraron problemáticas, lo que llevó a su exclusión. Curiosamente, aunque el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico dominante, fue aceptado por la Iglesia Ortodoxa Etíope, que es una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. La Iglesia Ortodoxa Etíope incluye el libro de Enoc como parte de su Biblia, una excepción única en la historia de la canonización cristiana. La aceptación del libro de Enoc por parte de la Iglesia etíope tiene sus raíces en sus primeras tradiciones cristianas, donde el libro era muy apreciado y leído por los primeros cristianos etíopes. La Biblia ortodoxa etíope contiene varios otros textos antiguos que fueron excluidos de las Biblias católica romana y protestante, como el libro de los Jubileos y el libro de Esdras, dándole un canon más expandido en comparación con otras denominaciones cristianas. Una de las principales razones por las que los cristianos pueden encontrar valor en la lectura del libro de Enoc es su importancia histórica. Escrito durante el período del Segundo Templo, este texto ofrece una ventana a la mentalidad judía de la época, un período en el que el judaísmo estaba experimentando una gran transformación y desarrollo. El libro de Enoc refleja un mundo lleno de pensamiento apocalíptico, esperanza mesiánica y la profundización de la angelología, el estudio de los ángeles, todo lo cual
desempeñó un papel importante en el contexto del cristianismo primitivo. El texto también nos da una idea de las tradiciones y creencias judías que existían junto a las escrituras hebreas y que podrían haber influido en los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos de los temas del libro de Enoc, como la figura del Hijo del Hombre, una figura mesiánica, tienen eco en las enseñanzas de Jesús y en los escritos de los apóstoles. Esta expectativa mesiánica, que el libro de Enoc enfatiza, habría prevalecido en las comunidades judías de la época de Cristo, proporcionando un contexto para comprender la cultura y el pensamiento que dieron forma al cristianismo primitivo. La lectura del libro de Enoc permite a los cristianos comprender mejor las tradiciones apocalípticas judías que influyeron en muchos de los escritores del Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis. Proporciona un contexto histórico para la expectativa del juicio, la venida del Mesías y el papel de los ángeles, todos los cuales son fundamentales para la creencia cristiana. Aunque el libro de Enoc ofrece ideas intrigantes, es importante recordar que no es considerado escritura por la gran mayoría de las denominaciones cristianas. A pesar de su valor histórico y de las referencias ocasionales en el Nuevo Testamento, no está inspirado divinamente del mismo modo que la Biblia. Por lo tanto, debe abordarse con cautela. En primer lugar, puede surgir confusión teológica si se empieza a tratar el libro de Enoc como una escritura autorizada. El texto presenta ideas sobre los ángeles, los nefilim y el fin del mundo que pueden divergir significativamente de las enseñanzas bíblicas. Algunos de sus temas, como los ángeles caídos que se reproducen con los humanos y la profecía de seres gigantes, son incompatibles con la corriente principal de la teología cristiana, que considera a los ángeles como seres espirituales sin forma física. Además, el lenguaje mitológico y simbólico utilizado en el libro de Enoc podría llevar a los lectores a malinterpretar aspectos clave de la Biblia. Por ejemplo, las visiones cósmicas y las imágenes exageradas del libro de Enoc podrían ser tentadoras de interpretar literalmente, pero tal enfoque podría conducir a interpretaciones teológicas erróneas. Es esencial recordar que la Biblia es la fuente definitiva de la enseñanza y la verdad cristianas, y cualquier texto extrabíblico debe compararse y examinarse a través de la lente de las escrituras canónicas. Otra advertencia es que el libro de Enoc incluye imágenes y visiones apocalípticas que pueden parecer abrumadoras o incluso perturbadoras. La naturaleza simbólica y enigmática de su contenido puede llevar a algunos lectores a obsesionarse con ideas sensacionalistas sobre el fin de los tiempos, los demonios y lo sobrenatural. Aunque la literatura apocalíptica tiene su lugar en la Biblia, es crucial no distraerse de los aspectos más esenciales de la fe cristiana, como la salvación, la gracia y el Evangelio de Jesucristo. Dada su importancia histórica y la riqueza de ideas que ofrece sobre la cosmovisión judía de la época, los cristianos pueden leer el libro de Enoc con una mentalidad crítica. Es crucial abordar este libro no como una escritura, sino como un artefacto cultural, un documento que arroja luz sobre las creencias y expectativas de las antiguas comunidades judías. Al leer el libro de Enoc, es importante tener en cuenta las siguientes pautas. Compárelo con las Escrituras. Compare siempre las enseñanzas del libro de Enoc con la Biblia, que es el texto autorizado para los cristianos. Si alguna enseñanza o doctrina contradice la enseñanza bíblica, debe ser vista con escepticismo. No lo trate como inspirado. Aunque es intrigante, el libro de Enoc no es de inspiración divina y nunca debe ser tratado como si estuviera a la par de la Biblia. La Escritura se erige como la máxima autoridad para la fe cristiana y ningún otro texto debe sustituirla. Dar prioridad a los textos canónicos. Aunque el libro de Enoc puede ofrecer perspectivas interesantes, nunca debe eclipsar
o sustituir a los libros canónicos de la Biblia. Céntrate en las escrituras que fueron reconocidas como inspiradas por Dios y deja que guíen tu fe y tu vida. Sea prudente con las interpretaciones. Las visiones simbólicas y el lenguaje apocalíptico del libro de Enoc pueden ser difíciles de interpretar. Evite tomarlo como una verdad literal o utilizarlo para crear doctrinas que no se encuentran en la Biblia. En su lugar, reconozca su estilo literario y sus elementos mitológicos como parte de la antigua cosmovisión judía. Al llegar al final de nuestra exploración del libro de Enoc, es importante revisar las verdades fundamentales de la fe cristiana y reafirmar la supremacía de la Biblia. El libro de Enoc, aunque intrigante y rico en imágenes históricas y apocalípticas, no puede reemplazar o estar al lado de las escrituras que los cristianos creen que son divinamente inspiradas y autoritativas. En Juan 3:16 leemos uno de los versículos más poderosos y conocidos de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo resume la esencia del mensaje evangélico, que mediante la fe en Jesucristo, los creyentes pueden recibir la vida eterna. Esta verdad constituye el núcleo de la enseñanza cristiana y es el fundamento sobre el que se construye la fe. El libro de Enoc, aunque es un texto fascinante, no es el fundamento de la fe cristiana. Es una antigua obra judía llena de historias, visiones y profecías, pero no forma parte del canon bíblico. Aunque puede ofrecer ideas sobre el contexto cultural y los temas apocalípticos que formaban parte del mundo en el que nació Jesús, no debe considerarse una fuente primaria para la fe y la doctrina. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo escribe: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia». Este versículo nos recuerda que la Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra inspirada de Dios, la guía definitiva para la doctrina, la vida y la salvación. Solo la Biblia es el texto autorizado para el cristiano, proporcionando todo lo necesario para vivir una vida de fe y justicia. El libro de Enoc desempeña un papel complementario en este contexto. Ofrece una visión fascinante de las antiguas creencias judías, algunas de las cuales circulaban en la época de Jesús y de la Iglesia primitiva. Sin embargo, debe considerarse un complemento de la Biblia, no un texto que deba ser elevado o tratado como igual a la palabra de Dios. Puede ayudarnos a comprender mejor el trasfondo histórico y cultural de las enseñanzas bíblicas, pero no tiene el mismo peso ni la misma autoridad que las Escrituras. A medida que crecemos en nuestra fe, es crucial permanecer arraigados en la Biblia, recurriendo constantemente a sus enseñanzas en busca de guía, fortaleza y sabiduría. La Biblia es donde encontramos la revelación completa del plan de Dios para la humanidad, que culmina en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que es el verdadero Mesías. Aunque puede ser enriquecedor explorar escritos extrabíblicos como el libro de Enoc, los cristianos deben recordar siempre que estas obras no son fundamentales para su fe. Solo la Biblia es suficiente para la salvación, la doctrina y la vida recta. Concentrémonos en las verdades de las Escrituras y asegurémonos de que nuestra fe se construye sobre los sólidos cimientos de la palabra de Dios.